Muy buenas tardes, mi nombre, como ya lo han dicho, es Claudia Madrigal, soy psicóloga. Vamos a trabajar lo que es el síndrome de Burnout o síndrome del cuidador quemado. Es muy importante empezar a entender que si bien nosotros debemos realizar la labor adecuadamente, debemos también pensar en nosotros mismos, porque en la medida que nosotros podamos tener una buena salud física y mental, podemos dar y proporcionar buena salud al otro, al que estamos cuidando. Entonces, debemos partir de nosotros para todos estos cambios e identificar todas estas situaciones que nos pueden ir generando de una u otra forma alteraciones en nuestro cuerpo o que se nos van acumulando y que nos van generando una cantidad de síntomas que muchas veces son muy silenciosos o no lo vamos detectando porque nos fijamos más en el otro. Entonces es importante, así como lo decía la doctora Claudia, es importante nosotros empezar a entender que nosotros como cuidadores somos muy importantes dentro de nuestra labor y dentro de nuestro proceso. Y debemos entender que cuando necesitemos ayuda, debemos buscarla. Para la Organización Mundial de la Salud, el hecho de, digamos, tener unas cargas de estrés excesivas y tener deterioro en la salud mental y física se denomina, y en situación de trabajo, es decir, como respuesta a nuestra labor, a nuestro trabajo, y se considera... Sí, ¿aló? No me están... Hola, Clarita, ¿cómo estás? Ay, qué pena con ustedes, pero es que... No me están escuchando. Hola, ¿no me escuchan? Sí, Clau, sigue tranquila. Se le activó el micrófono a Claudia Ramos. Pero sí. Qué pena. Sí, entonces es importante que nosotros entendamos el síndrome de Burnout como algo muy importante en nuestras vidas. Y si nosotros logramos identificarlo, y más que identificar el síndrome de Burnout, es identificar todos los síntomas que nos pueden llevar a ese síndrome de quemamiento o síndrome de cansancio del cuidador. Porque nosotros como cuidadores tenemos, como lo mencionaba la doctora Claudia, tenemos alta carga de situaciones por manejar, tanto con nuestro enfermo como con las situaciones personales, familiares y con todo nuestro entorno. Entonces, siguiente. Es importante que, nosotros como cuidadores veamos cuando empecemos a manejar inadecuadamente esas condiciones que nos molestan, esas condiciones que nos generan malestar físico o mental, empecemos a identificarlas y a disminuirlas y a resolverlas, porque en la medida que vamos resolviendo los conflictos y las situaciones, podemos llegar a ir teniendo un equilibrio sin llegar a estar quemados por nuestro trabajo, a estar en ese síndrome que ya se nos va convirtiendo en algo patológico y que nos llevan a otras patologías como las vamos a ver más adelante. Siguiente. Entonces es importante que como cuidadores, y como ya lo mencionaba la doctora, nosotros como cuidadores principales, ubiquemos claramente qué es el síndrome del cuidador quemado y cómo se manifiesta. Siguiente. Entonces es esa respuesta de nuestro cuerpo a esas situaciones que nosotros no manejamos de conflicto y que nos llevan a afectaciones físicas y mentales y que nos generan agotamiento emocional, pérdida de energía, fatiga, cansancio, nos generan alteraciones físicas, algunas alteraciones psicológicas. Muchas veces nosotros como cuidadores vemos más a quien cuidamos que a nosotros mismos. Entonces es importante que nos veamos nosotros, que entendamos que requerimos de unos espacios importantes. Muchas veces presentamos irritabilidad incluso con nuestro paciente o con nuestras personas que tenemos a nuestro alrededor o con nosotros mismos. También perdemos la motivación frente a las situaciones. También
vamos perdiendo como ese gran sentido de la realización personal, el deseo de nuestras metas, nuestros sueños, de irlas buscando, vamos pasándolas a segundo plano. Entonces es fundamental mantener siempre nuestras prioridades para poder estar bien física y mentalmente. Y muchas veces como consecuencia también afectamos tanto nuestra familia como a nuestro entorno, nuestra vida social. Entonces es fundamental que nosotros estemos muy enfocaditos en nosotros, en amarnos, en querernos, en manejar adecuadamente nuestras emociones como el miedo, la alegría, lo que es la tristeza, la ira. Nosotros esas emociones las debemos sentir, las debemos vivir, pero saberlas manejar. Nosotros no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Y ahí el papel tan importante de nosotros para autorreconocernos e ir definiendo qué situaciones debemos ir manejando que nos están generando alteración. Siguiente. Dentro de las causas fundamentales que se han encontrado a nivel general de todos los cuidadores, y es que muchas veces nosotros no ponemos límites a las situaciones, no somos capaces de influir en las decisiones, muchas veces dejamos que otros definan nuestros horarios, nuestro trabajo como tal, nuestras cargas. Muchas veces nosotros no tenemos las condiciones físicas para manejar ciertas situaciones, pero permitimos que otros las manejen. Muchas veces no tenemos las expectativas claras frente al trabajo, es decir, nosotros muchas veces frente a esa labor que estamos desempeñando, no la sentimos con amor, no la sentimos placentera, no sentimos y la sentimos como obligatoria, la sentimos como algo más de carga. Y cuando nosotros estamos viendo que lo que estamos realizando, lo estamos realizando es por otros, tenemos que pararnos un momento y mirar, hay que buscar alternativas. También muchas veces dentro del mismo trabajo se presentan muchas situaciones disfuncionales de las cuales no somos capaces de manejar o de elaborar. Es decir, muchas veces hay situaciones que son por los otros familiares o las otras situaciones que nos ponen a trabajar, digamos, aunque se tenga forma de trabajar con las condiciones adecuadas, nos limitan los elementos o herramientas de trabajo, nos ponen en riesgo. Entonces es también como mirar cómo podemos trabajar adecuadamente con las condiciones óptimas. También debemos mirar el hecho de que seamos valorados, pero primero nos debemos valorar nosotros, porque muchas veces esa parte de valorarnos se la dejamos a otros. Es decir, si el otro me valora y yo me valoro, no, debemos empezar a mirar porque en muchas de las ocasiones el otro no ve todo lo que yo hago y todo lo que puedo hacer. Y cuando yo no estoy conforme ante estas situaciones, me voy cargando y voy llegando a estadios de estrés agudo o crónico. Y también lo que es el mal ajuste del empleo, es decir, muchas veces hay que adecuar cosas, pero hay que pararse y adecuarlas. Si es con la familia, si es con nuestro empleador, si es con otros, es buscar cómo poder hacer el trabajo que sea dinámico, tranquilo, calmado y pueda dar lo mejor y yo también tenga las mejores condiciones, es decir, cada cuidador. Siguiente. Entonces, cuando nosotros tenemos algunos efectos psicológicos que marcan mucho lo que es el estrés, nos llevan a estadios de desbordamiento, digamos, a nivel familiar. Muchas veces nuestra familia es quien carga nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestras rabias, porque muchas veces no las sabemos manejar. Y como consecuencia de todo este estrés tenemos lo que es la depresión, la ansiedad, el alcoholismo, muchas veces el automedicarnos, muchas veces no dormimos bien, tenemos deterioro cardiovascular y del colesterol, asimismo como muchas alteraciones que pueden generarse como consecuencia de esas cargas de estrés excesivas. Siguiente.
Entonces, ¿a qué nos estamos sometiendo como cuidadores cuando no manejamos las situaciones adecuadamente? Vamos llegando a estadios de obesidad, vulnerabilidad a las enfermedades, somos mucho más susceptibles a cualquier tipo de enfermedad, muchas veces tenemos pérdida de peso, dolores musculares, dolores en diferentes partes del cuerpo, lo que es migraña, algunas alergias y algunos problemas de la menstruación o metabólicos. Se nos puede generar cualquier tipo de alteración en la medida que se nos va agudizando la situación del no manejo del estrés adecuado. Siguiente. Nosotros presentamos unos síntomas frente a esas cargas que son de tipo emocional, y esos son los que debemos ir identificando. Cuando nos vamos sintiendo muy solos, nos sentimos inseguros, vamos sintiendo frustraciones múltiples o frustraciones por las situaciones que nosotros no estamos viviendo dentro de nuestras metas, sueños o anhelos que tenemos, vamos teniendo resentimiento, pena, culpa, enojos, vergüenza, impotencia. Y como les decía ahorita, cuando no estamos manejando adecuadamente nuestras emociones, eso va a repercutir en nuestro actuar, en nuestro hacer, en nuestro trabajo, pero principalmente en nuestras vidas. Y tenemos otras, digamos, frente a la sobrecarga, también otros síntomas. Siguiente, que son de tipo conductual. Esos síntomas son como pérdida del autocuidado, ya no nos interesamos por nosotros mismos, ya si nos vemos bien o mal, no importa, perdemos esas capacidades de, digamos, de interrelacionarnos, nos vamos aislando, vamos sintiendo como esa falta de deseo frente a las actividades que realizábamos anteriormente, que ahora estamos realizando y ya no nos producen nada de ánimo, nada de energía, nada de satisfacción. También vamos teniendo lo que es disminución en la parte laboral, muchas veces ya no nos interesa trabajar o no trabajar, muchas veces descuidamos muchas de las situaciones familiares que debemos ir manejando. Y siguiente vienen lo que son los problemas de tipo psicosomático, como son las alteraciones del sueño, las alteraciones en la alimentación, que ya antes nos las describieron muy bien, tanto la nutricionista como la psiquiatra, las dificultades para reconocer los sentimientos, muchas veces como les mencionaba, esos dolores que aparecen, que en la espalda, que en la cabeza, que en diferentes partes, o presentamos mareo, fatiga, muchas veces presentamos caída de nuestro cabello y tenemos la gran vulnerabilidad a enfermarnos de cualquier otra patología que sea de tipo orgánico, o sea, cualquier enfermedad. Tenemos más vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estamos mucho más sensibles y nuestro sistema inmunológico no responde adecuadamente. O sea, nuestro cuerpo se debilita y ya cualquier enfermedad se puede agudizar fácilmente. Siguiente. Entonces, ya las recomendaciones nos expuso muy bien la nutricionista, la psiquiatra también, y vemos cómo el tener esa dieta balanceada, esa higiene del sueño, ese compartir espacios sociales y familiares son fundamentales para todo ser humano. Por tal motivo, ustedes como cuidadores deben priorizarse frente a estas situaciones, sin descuidar. Pues hay que aprender a sacar el tiempito para dormir, para descansar y buscar esas condiciones. Siguiente. Entonces, ahí la importancia de nosotros aceptar si tenemos estrés leve, moderado, severo, crónico, e identificar si nos hace falta regular nuestro cuerpo con alguna de las actividades y la utilización del tiempo, si hay que buscar alguna actividad o hay que buscar ayuda cuando tenemos estrés crónico o cuando tenemos síntomas que no los podemos manejar, hay que buscar ayuda. Pero lo importante es aceptar, reconocer y empezar a buscar ayuda. Importantísimo la expresión de emociones, hay que amar y ser amados.
hay que buscar las actividades positivas que nos generan satisfacción, hay que buscar esas actividades de entretenimiento, también esa interrelación con el otro, ese relacionarnos con el otro, con nuestra familia y con los demás. Siguiente. Entonces, es muy importante, por todas las razones expuestas, pero principalmente con nosotros mismos tenemos que aprender a comunicar, a expresar, a disfrutar, a sentir, a amar, a recrearnos y también a buscar ayuda. Siguiente. Es importante ese buscar ayuda cuando veamos que tenemos los síntomas. Siguiente. Y los problemas más comunes, cada uno tiene problemáticas diferentes, pero dentro de los problemas más comunes que vemos dentro de los cuidadores son esos problemas económicos, familiares, porque muchas veces se recargan mucho de trabajo, no saben balancear dentro de sus familias cómo manejar el trabajo, el desconocimiento de la enfermedad muchas veces, tanto de a quien cuidamos como de nosotros mismos, nos generan problemas y alteraciones. Entonces es muy importante que vamos buscando todas esas actividades que nos generen bienestar. Siguiente. Entonces, así como los a quien cuidamos tienen sus derechos, es importante entender que nosotros también tenemos unos derechos, y esos derechos son de cuidarnos a nosotros mismos, de buscar ayuda cuando la necesitamos, pero esa ayuda también de nuestros familiares. Muchas veces somos 7, 8, 10 hijos y solamente somos los únicos cuidadores. Mirar cómo se pueden balancear los tiempos, cómo se pueden organizar, reconocer los límites de mi trabajo, hasta dónde soy capaz, hasta dónde lo puedo manejar. También es importante entender hasta dónde tengo resistencia y buscar esas actividades que me generan satisfacción y que son placenteras, y no sentirnos culpables porque sacamos el tiempo para nosotros. Sucede mucho que si no estoy, entonces como soy el cuidador principal, entonces las cosas no se van a hacer bien. No, preparemos al otro, ayudemos, pero permitamos que el otro también nos ayude. Y es también tener el derecho a ser ayudados por nuestra familia, y debemos expresarlo y buscar esa ayuda y expresar nuestras emociones. Mucho cuidado con permitir ser manipulados por otros, ya sea por la familia o por los pacientes. Tenemos que aprender a manejar los límites y manejar también nuestro cuidado. Acuérdense, nuestro cuidado físico y mental es fundamental. ¿Por qué? Porque las enfermedades van en deterioro, y ese deterioro saben que es progresivo, y principalmente de las enfermedades neurodegenerativas y de todas estas enfermedades que van en progresión. Entonces es muy importante nosotros entender que necesitamos hacer cumplir nuestros derechos, cumplirlos nosotros mismos con nosotros mismos, pero también cuidando y protegiendo a quien cuidamos. Siguiente. Porque o si no, vamos a tener mucho desgaste y nuestra vida va a estar sin un sentido, y realmente vamos perdiendo nuestro norte y no vamos a hacer ni bien para nosotros ni bien para quien cuidamos. Entonces debemos tratar de utilizar al máximo todo lo que tengamos para poder buscar ayuda, acompañamiento según las necesidades, o poner límites o buscar realmente ese apoyo necesario. Muchísimas gracias.